Muy buen día, queridas amigas, amigos. Espero que estén teniendo excelentes días de trabajo, de vacaciones, que por cierto, los pequeños y pequeñitas ahora están iniciando a disfrutar, están empezando a disfrutar de sus vacaciones de verano. En buena hora para todos ellos y ellas y para todas las personas que nos hacen el favor de a poner atención, atender a este llamado, a esta charla, a esta plática acerca de lo que ya ustedes saben, que son la maravilla de la lectura de textos literarios y de cualquier otro, así como los libros que tanto, de los cuales tanto podemos aprender, que tanto nos enseñan los libros, la lectura, ese ejercicio maravilloso que nos hace crear historias. Aunque aparentemente ya están creadas en los libros, lo que resulta es que nosotros las vamos creando porque el texto solamente son letras, lo que conocemos como letras y también llamadas grafías, y después representan los sonidos de la lengua, y eso es lo que escuchamos o leemos, y de ahí creamos, elaboramos nuestras propias historias. He ahí lo maravilloso de la lectura y por supuesto de los libros. Como ya sabemos, esta sección corresponde a presentación, comentarios, sugerencias de libros de los que sea posible. Estamos empezando, como ustedes ya saben, eh, con empezamos con presentando al Principito. Em, Ahora tenemos algo así como la antítesis, como el otro extremo de lo que es un niño súper bien portado y muy bien alineado en todo. Ahora les voy a presentar a un niño completamente mal portado, pero que esta historia nos enseña lo que quizás todos y todas hemos sido en nuestra infancia: traviesos, enojones, desobedientes, en busca de aventuras, y he ahí el secreto. He ahí lo que vamos ahorita a revelar: las aventuras, y nada menos que las aventuras de Pinocho. No vayan a pensar que ya me volví un gigante y que estoy tomando de esta manera un libro. No, es una versión de mini libro, pequeñita, para que los pequeñitos y las pequeñitas se animen precisamente a leer. Miren ustedes, esta versión de Pinocho que encontré y me gustó y dije, voy a presentar esta versión de Pinocho para que niñas y niños se identifiquen con la pequeñez, con su pequeñez, y así se animen cada vez más a la lectura. Pinocho. Se trata de un cuento escrito en el siglo XIX, pero que ha trascendido el tiempo y también el espacio. Es uno de los libros más famosos del mundo. Fue escrito por un escritor italiano de allá de Florencia, de la Provenza, y que incluso en la ciudad en que nació, que se llama precisamente Collodi, que se escribe Coyodi, él como escritor quiso llamarse precisamente Carlo Collodi, en honor
al pueblo en el que nació y en el que vivió con su abuela. En realidad, Carlo, su apellido era Lorenzini, pero nadie, muy poca gente sabe que era Lorenzini. Todos lo conocemos como Carlo Collodi. Este escritor nació en el año de 1826 y dejó de existir en el año de 1890. Aproximadamente 6 años antes, en 1884, apareció este libro. No era el único, no es el único que ha escrito, que escribió. De hecho, era periodista, fundó una revista, un periódico, incluso fue también combatiente en guerra, fue soldado, porque ustedes saben que desafortunadamente las guerras no paran y siempre hay personas que tienen que liarse, que tienen que estar en esa dinámica, pero él no, Collodi no murió en la guerra, simplemente dejó de existir por causas naturales, dejándonos su principal obra, la más conocida, que repito, es Pinocho. ¿Quién es Pinocho? Ya su nombre nos da alguna pista de Pinocho. Que dicho sea de paso, no tiene que ver el cuento original, tiene que ver muy poco con la película que seguramente todos conocemos de Walt Disney. Tiene que ver muy poco. Porque fíjense ustedes, realmente el cuento comienza presentando a quien iba a ser, al carpintero que iba a producir, esculpir. ¿Y qué creen que quería producir? De un pedazo de madera que se encontró. Es más, el escritor nos dice que era un pedazo de madera de esos que se echan al fuego para calentarse en invierno. Ya se imaginarán ustedes que era un pedazo ahí todo maltrecho, todo eh, sin ningún atractivo. No era, además, no era una madera preciosa. No era cedro, no era caoba, ni nada que se le pareciera. Era pino. E imagínense ustedes, este maese cereza, ya entrando en el cuento, este maese cereza, entiendas, el maestro carpintero cereza, se encontró ese pedazo de madera, más bien ese pedazo de tronco de árbol, y ¿qué creen que quería fabricar de ahí? Pues nada menos que una pata para una mesa que estuviera estropeada. No, no le parecía que podría hacer gran cosa con ese pedazo de madera. Solamente, pues, la pata de una mesa que se hubiese roto. Sin embargo, empiezan inmediatamente a suceder cosas maravillosas. Cuando toma el hacha, su herramienta para empezar a darle forma a este pedazo, a este tronco, oye voces, empieza a oír voces. Por supuesto que dice, ¿me estaré volviendo loco? ¿Estaré alucinando? Yo no tomo, no puede ser que esté tomado. Bueno, pues se trata de que ese pedazo de pino tiene vida como realmente sucede. Sabemos que nuestros árboles son seres vivos. Todos nosotros lo sabemos. Los árboles son seres vivos. Las plantas en general son seres vivos y hay que cuidarlos. Hay que cuidar los árboles y las plantas. Hay que regarlos. Hay que cuidarlos siempre.
porque, si ustedes se dan cuenta, además nos alimentamos de las plantas y de los árboles con sus frutos tan deliciosos que llegan a ofrecer. Pues de ahí, de un árbol de pino, nació Pino hecho, hecho de pino, o Pinocchio, que también podemos interpretar como ojo de pino, Pinocchio, o Pinocho hecho de pino. Y así, pero dentro de esta cuestión maravillosa, así aparece una hada también en la historia, el hada de los cabellos turquesa. Ah, dentro de todas estas cuestiones, de todas estas aventuras reales, realmente aventuras de Pinocho, está la historia de cada uno de nosotros y de nosotras. Sí, esa historia de la niñez, de nuestra niñez, en la que no sabíamos comportarnos, en la que nos tenían que llamar mucho la atención porque éramos como unos pequeños salvajes, como unos pequeños extraídos de la selva, así como Pinocho, que fue sacado del bosque. ¿Y qué creen que sucede con Pinocho? No les voy a decir. Solamente no pierdan de vista sus enormes, sus variadas aventuras que Pinocho tuvo que pasar, porque imagínense ustedes, de repente su papá, perdón, sin tratar de adelantar la historia, quien lo hace no es el papá después, sino que Pinocho llega a manos de un personaje que ahí sí ya todos, cuyo nombre ya todos conocemos. Gepeto o Yepeto, también como ustedes prefieran decirlo. Gepeto o Yepeto. Y bueno, él se convierte en su papá y es a quien desobedece y a quien le hace tremendidad de travesuras, al grado de que Pinocho llega a abandonar a su papá, a dejarlo solo, y el papá preocupado, precisamente como nos ha sucedido a nosotros y a nosotras. Dejamos, no nos importa mucho lo que nos diga papá o lo que nos diga mamá. Queremos nosotros jugar, queremos saltar, reír, andar con nuestras amigas, con nuestros amigos y que mamá o papá no nos estén diciendo que hagamos tareas, que hagamos algunas ayudas ahí en casa. Así, así se comportaba, como cada uno de nosotros o de nosotras, este muñeco de madera llamado Pinocho. Y sí, también le toca sufrir. Sufrir por las reprimendas, sufrir porque ya no confían en él. Esto de las mentiras, por el que se recuerda mucho a Pinocho, esto de crecer la nariz si dices tantas mentiras. Lo que significa es que ciertamente las mentiras nunca, nunca funcionan. Y todos lo sabemos. Siempre que queríamos mentir cuando niños o queremos mentir siendo niños, somos descubiertos. Así le pasaba a Pinocho. Como si la nariz le creciera hasta que le salían hojas de su nariz de árbol y hasta que ya no podía moverse incluso, pues era porque decía mentiras. Pero atención, no es una de las aventuras más importantes de Pinocho. Imagínense ustedes que Pinocho, por no querer estudiar, tiene, y por no querer ir a la escuela, se mete en grandes dificultades. De ahí también que le sucediera, como dice la frase de esta sección de libros: si no leo, me aburro. Nos aburrimos porque no sabemos qué hacer
o nos aburramos porque dejamos de conocer y de saber. Y a Pinocho así también le pasó. Pobre Pinocho. Pobre de cada uno de nosotros que por ser tan traviesos nos caemos, nos cortamos, nos enojamos con papá, con mamá, con nuestros amigos, nos dejamos convencer de hacer algunas travesuras que después hacen que nos lleven a la dirección o que nos regañen o que nos castiguen la miss, la maestra, el maestro. Así, así tal cual le sucedía a nuestro buen muñeco Pinocho. Ahora bien, al final de la historia, que no les voy a decir cuál es el final, sucede lo más maravilloso. Y sucede lo que a nosotras, a nosotros también nos ha sucedido. Finalmente, cuando vamos aprendiendo tantas cosas a través de nuestros errores, de nuestras especie de equivocaciones que siempre incurrimos y cometemos, vamos aprendiendo, aprendiendo a comportarnos de la mejor manera, aprendiendo a no mentir, por ejemplo. Voy a leerles un poquito de lo que algunos de los personajes pensaban de Pinocho cuando aún se comportaba como todos nosotros nos hemos comportado. Precisamente, un cuervo, un búho y un grillo, el grillo parlante, este que conocemos como Pepe Grillo, reconoce a Pinocho y dice: este muñeco es un granuja, incorregible. Pinocho abre los ojos, pero vuelve a cerrarlos. Estaba enfermito y lo iban a curar. Ellos eran los médicos. Y dice el Pepito, el Pepe Grillo, que aquí no aparece como Pepe realmente. Es un galopín. Galopín, entiéndase, como alguien que le gusta nada más andar para acá y para allá, sin hacer a lo mejor nada bueno. Es un holgazán, un vagabundo. Pinocho escondió la cara entre las sábanas. Sí, sí, cuando somos pequeños, cuando somos todavía de madera, cuando pertenecemos todavía así como que al reino salvaje, que no es malo, atención, no es malo hacer, digamos, algunas travesuras. De hecho, con eso, y ese es el gran secreto de Pinocho, con eso Pinocho va aprendiendo a ser el, la persona que tiene que llegar a ser. Sí, a veces es difícil, a veces como niños y como niñas, cuando nos damos cuenta ya incurrimos en algo que no debíamos haber hecho, ya nos lastimamos, ya nos caímos, ya nos cortamos o ya desobedecimos a papá o a mamá y ya recibimos una reprimenda. No nos preocupemos tanto. Así somos, así son los niños, así son las niñas. Y además, inquietos y solemos decir traviesos, hacen algunas travesuras. Pero eso nos enseña y vamos aprendiendo a ser las personas que tenemos que ser. En esta ocasión precisamente quiero recordarles y quiero recomendarles de todo corazón la lectura del cuento original de Pinocho. Les voy a pedir que no busquen un librito que tenga solamente muchos dibujos y una línea escrita al margen, ahí abajo de los dibujos. Busquen un libro. Incluso puede ser como este pequeñito. Observen ustedes este pequeñito que trae texto, trae texto. Esto es lo bonito, el texto, así, tal cual. No solamente, no solamente los
dibujitos. Este no trae dibujos, es pequeñito para los pequeños y para los más grandes que quieran leerlo. Es además no voluminoso, no es de mucho volumen y fácil de leer. ¿Y saben qué? Emocionante. Nos emocionan las aventuras de Pinocho porque son eso, aventuras y además en las que nos podemos todas y todos ver reflejados. Imagínense ustedes, un cuento que fue escrito hace más de 100 años y que todavía nos deleitamos con su lectura. Y es, repito, uno de los libros, de los cuentos más famosos del mundo. Así es que, a leer, que sea Pinocho, que sea cualquier otro libro que ustedes decidan. Pero vamos leyendo y vamos creando nuestras historias a través de los textos que vamos leyendo. Un placer estar con ustedes. Me estoy despidiendo por esta ocasión y nos estaremos viendo en muchas otras ocasiones y les estaré comentando de otros libros. Tal va a llegar el momento en que tratemos también libros escritos por escritores mexicanos. Por ejemplo, hablando de travesuras de niños, tenemos un libro que incluso la Secretaría de Educación Pública editó hace algunos años y que distribuyó en las escuelas de manera gratuita, cuyo título es El Periquillo Sarniento. En realidad, este periquillo se apellidaba Sarmiento, pero como sí le había dado sarna, que da tanta comezón, se convirtió en el periquillo Sarniento de Sar. Bueno, ya lo comentaremos en algún momento, ya disfrutaremos también de esas aventuras porque también vivió muchas aventuras y ya veremos más libros para que ustedes verdaderamente tengan intención de leer textos que ustedes vayan decidiendo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por el favor de su presencia en esta sección. Y recuerden siempre, si no leo, me aburro. Gracias. Hasta la próxima.